vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Aldrovandi. Tengo la posibilidad de liderar la fundación de la empresa Siemens, que tiene como objetivo siempre contribuir a la formación y educación técnica. Es una alegría poder compartir nuevamente con todos ustedes otra jornada de capacitación. Venimos teniendo con la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires un gran trayecto pedagógico y acompañamiento a cientos de alumnos, de docentes de escuelas técnicas. Este es uno de los tantos programas que tenemos hoy llevando adelante con la dirección, con la DET, con la Dirección de Escuelas Técnicas. Así que, bueno, para comenzar, agradecer a María Inés, que siempre está presente y disponible por parte de la DET, agradecer a Mariano Toledo, que no sé si está por ahí, que también es un gran aliado de la Dirección de Escuelas Técnicas, que siempre apoya y lleva adelante, hace posible que hoy estemos todos aquí con todo un trabajo logístico que cuesta, sobre todo en tiempos de pandemia, la selección de los docentes, ¿no? el envío de los links, el seguimiento, así que agradecer eso. Bueno, y por supuesto a Mariano, pero le damos la palabra a Marines, entonces, bienvenida. Hola, gracias Pablo, gracias por la predisposición de la empresa en estas propuestas de capacitación hacia los docentes de las escuelas técnicas, bueno, que esta vez incluye este equipamiento. Realmente es un placer trabajar con empresas que se vinculen tanto con el sistema educativo y sobre todo con la educación técnica. Te comento que Mariano Toledo está en la dirección de técnica y tiene un poquito de dificultad en la conectividad, por eso en este momento no está conectado o no lo ven visible. Pero sí nos acompaña el director de educación técnica, Mariano Ferrari. Gracias a Paula de la Fundación Siemens, gracias por este acompañamiento, y a vos, Pablo, que realmente está siempre muy predispuesto a todo lo que tiene que ver con el vínculo de las propuestas pedagógicas de las empresas con el sistema educativo. Los dejo a ustedes, que son los encargados y los responsables de llegar a todo este cuerpo docente, que son realmente maravillosos en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Marinés. Mariano, no sé si querés compartir unas palabras. Gracias por estar presente acá como director provincial de la Educación Técnica en Buenos Aires. Sí, gracias Pablo. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un momento muy interesante llegar a esta instancia de poder lanzar esta capacitación online de principio de funcionamiento de motores eléctricos y cómo se integran los mismos en la digitalización. Nosotros con la Fundación Siemens venimos trabajando desde hace mucho tiempo y ya el año pasado en pleno proceso de pandemia y con tantas dificultades para poder seguir adelante, enseguida encontramos la predisposición en ellos, por lo cual agradezco enormemente a Paula como vicepresidenta de la Fundación, bueno, a Pablo y a Gaby que están ahí trabajando siempre, y a toda la empresa en sí, por las propuestas que nos han acercado. La verdad que nosotros siempre pensamos que el sector de la empresa es un aliado estratégico para nosotros como sistema educativo. Nosotros formamos técnicos para que puedan adquirir capacidades que les permitan incorporarse a la vida laboral de una forma, digamos, con muy buena preparación, que puedan también seguir estudios ulteriores, pero la realidad es que el año pasado empezamos a ver de qué manera aprovechábamos el tema de la virtualidad y surgieron cantidad de acciones. Con Siemens tenemos otras propuestas que ya se vienen dando y bueno, surgió este año esta posibilidad de esta capacitación, que también no solo es la capacitación, sino también el envío a las escuelas participantes de un motor eléctrico con su controlador para poder usarlo, para poder hacer experiencias, para poder lograr que los chicos y las chicas de las escuelas puedan tener una capacitación con materiales que son de tecnología actual, y es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Por eso también quiero felicitar a cada uno de los docentes que están presentes por la predisposición, porque sabemos que es un año no fácil, hemos vuelto a la presencialidad
casi en todos los territorios de la provincia, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Volver a restablecer vínculos con alumnos, preparar, replanificar, reorganizar temas y aparte hacerse un lugar para la capacitación, nos parece que es el camino por donde debemos andar. Creemos que la educación técnica tenía una deuda y por eso levantamos ese desafío de capacitar a los docentes de las escuelas para que tengan mejores herramientas para poder mejorar las prácticas pedagógicas y que los chicos y las chicas de nuestras escuelas reciban una formación realmente integral. Así que bueno, que disfruten esta actividad. Justo me hice un parate, estoy acá viajando, recorriendo algunas escuelas de la provincia, pero no quería dejar de estar presente en esta capacitación que se viene trabajando hace un tiempo y que bueno, hoy llega a su inicio. Así que muchísimas gracias, gracias a la Fundación Siemens nuevamente por todo lo que nos aportan y bueno, que sea una experiencia interesante para todos. Bueno, gracias Mariano por acompañarnos hoy en esta capacitación, con este material también que vamos a estar entregando. Al final de la capacitación, digamos, ahí vamos a comentar cómo los tiempos de distribución en las escuelas, lo vamos a dejar ahí, tenemos los contactos de todos, quédense tranquilos que la Dirección de Escuelas Técnicas ya la semana que viene se pone en contacto con ustedes para poder agilizar el tema de el envío de este material. Bueno, antes de dar comienzo a la capacitación en sí y a presentarles a Francisco, uno de nuestros ingenieros en Siemens, quiero invitar a Paula Elías, que es la vicepresidenta de la Fundación Siemens y también quien hoy ocupa un cargo directivo dentro de la compañía, para que bueno, nos dé una palabra de bienvenida y que también ha tenido muchas ganas de poder compartir acá, no se lo podía perder. Así que bueno, Paula, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Pablo, y haciéndolo cortito, en principio agradecer a Mariano Ferrari y a todo el equipo de dirección técnica del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires por permitirnos contribuir y aportar nuestro granito de arena a lo que tiene que ver con todo lo que es la formación técnica, ¿no? En Siemens, para nosotros, la formación técnica es parte de nuestro ADN y por eso tenemos como misión, una de nuestras misiones principales a través de la Fundación, contribuir a lo que es mejorar la calidad educativa a través de una innumerable cantidad de proyectos sociales que hoy nos permiten llegar a más de 10.000 estudiantes. Así que gracias por ayudarnos a ser parte de esto. Agradecer antes que nada a ustedes, a los docentes, a los que hoy se están conectando, porque la educación es un pilar fundamental del desarrollo del país, y sabemos que son ustedes los docentes los que tienen ese efecto multiplicador y permiten que la educación llegue a los lugares más remotos. Nosotros la verdad que estamos felices de poder aportar, aunque sea este granito de arena, para que la educación continúe llegando a todos nuestros estudiantes, y realmente hacemos todo lo que está a nuestro alcance para colaborar con ello. Solo para que tengan una idea de lo que es Siemens dentro en nuestro país, en Argentina. El 70% de las principales 20 empresas exportadoras hoy por hoy utilizan tecnología Siemens en todo lo que tiene que ver con automatización, digitalización, industria 4.0. Entonces, el formar profesionales técnicos de todos los niveles en temas de digitalización, obviamente es lo que más nos interesa ayudar en esa formación, y por eso tenemos un montón de voluntarios que se ofrecen como capacitadores, como hoy es el caso de Francisco, al quien quiero también agradecerles. Y bueno, los dejo ahora directamente con Francisco. Lo más importante es que avancemos con esta capacitación. Gracias por el entusiasmo, por las ganas de capacitarse, de seguir, ¿no? Avanzando a medida que la tecnología avanza. Así que gracias por todo y bueno, espero que disfruten mucho de esta capacitación. Nosotros felices de poder brindarla.
Gracias, Paula, por compartir la bienvenida con nosotros. Bueno, ahora sin más, porque ya estamos un poquito corridos de la hora, presentarles a uno de nuestros ingenieros que hoy va a compartir con ustedes muchísimo del expertise que llevamos adelante en la compañía. Así que, bueno, Francisco, bienvenido. Si querés, haces una breve presentación tuya y nos ponemos a trabajar ya en lo nuestro. Dale, ahí comparto pantalla. Me confirman cuando vean. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Francisco Godoy Brites. Bueno, yo soy egresado del Colegio Técnico de la Provincia de Buenos Aires. Estudié en la Técnica 1 de Merlo. Soy ingeniero electrónico egresado de la Facultad Regional AEDO. Así que también haber estudiado en la escuela pública y hoy colaborar un poquito siempre con la educación es importante. También soy docente, o sea que soy docente en la universidad como jefe de trabajos prácticos de electrónica de potencia en la UTN, en la Facultad Regional AEDO. Y bueno, hoy la idea es contarles un poquito de motores, ¿no? Yo tengo muchos años de Siemens, especialista en lo que es aparato de maniobra y hoy manejando lo que es el segmento de motores de baja tensión en Argentina en particular, más que nada. Y bueno, la idea es contarles un poquito de motores de baja tensión, principalmente motores eléctricos, principios de funcionamiento, características a la hora del dimensionamiento, luego cerrar con algunas herramientas y principalmente cómo integrarlos hoy a los sistemas de digitalización, que verdaderamente hay muchísima información dando vuelta y a veces no queda claro cómo algo tan básico como un motor también se puede integrar al concepto de digitalización. Así que vamos a arrancar un poquito. Esta es la agenda. Francisco, si querés, permitime un segundo, no tenemos la posibilidad, entiendo, Gaby, confirmame si los docentes, para dinamizar el tema de las consultas, esperamos al final, si quieren ir adelantándose algunas, tienen la posibilidad de dejarlas por chat y las vamos levantando en el transcurso del tiempo. Exactamente, para que no se haga, pues después si no se va a hacer un choclo, yo, Francisco, te voy a ir interrumpiendo si van cayendo, así lo hacemos más interactivo y más dinámico, porque si no capaz que te preguntan algo del principio y tenés que volver para atrás y la idea es que sea algo, un ida y vuelta. Perfecto, ningún problema. Interrumpime, dale. Yo veo el chat igual, así que si veo algo, dale, perfecto, también dale. Puedo verlo. Pero sí, interrumpime sin ningún problema. Si la idea es que le saquen el mayor jugo posible a la presentación, más que nada nosotros como especialistas de producto, que hoy más que nada como especialistas de producto, hablando de primera mano de esto en particular. ¿Sí? Así que sí, siéntanse libres y bueno, interrumpime, Gaby, no hay ningún problema. Más que nada que yo también me subo a la moto a veces y hablo. Gracias. Así que gracias a vos y a Pablo, por supuesto. Bueno, gracias por invitarnos a esta presentación. La idea es hablar un poquito de motores, hoy en particular. Siemens vende motores en primera instancia. La idea es abarcar esta agenda. Es bastante ambiciosa, vamos a ver si esperemos que nos alcance el tiempo, si no seguramente algunos temas los daremos más en detalle, otros con menos detalle. Ya hicieron algunas consultas ahí en el chat con respecto a la presentación. La idea es, luego yo le voy a facilitar a Gaby la presentación en formato PDF para el que la requiera, y bueno, nos contactan el que la necesite y lo va a poder tener también ahí sin ningún problema, ¿no? Así no nos pregunta más con respecto a la presentación en particular. ¿Sí? También está la grabación, ahí Gaby seguramente nos complemente de dónde van a poder acceder a la misma. Después, una vez que esto termine, se va a subir al canal de YouTube de Fundación Siemens. Así que cualquier cosa van a tener la biblioteca virtual para poder verla nuevamente las veces que quieran. Excelente, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, vamos a abarcar estos temas, vamos a arrancar. La idea es hablar un poquito del portafolio. Hoy Siemens, dentro de todo el portafolio que atiende principalmente a la industria, a la infraestructura, a la energía, a la parte de movilidad, dentro de la parte de industria está la parte de motores, que es la familia Simotrix, donde está toda la parte de motores de baja, de media, motores de continua, motores de alta tensión, ¿no? Nosotros en particular hoy vamos a hablar un poquito del principio de funcionamiento y de motores de baja donde Siemens tiene una familia, principalmente pensando en el mercado argentino, ¿no? Una familia pensada en lo que es fundición de hierro y aluminio, y bueno, la idea es ir viendo características de todo esto. Bueno, con esto no lo quiero aburrir mucho, más que nada porque es bastante más comercial, ¿no? La idea del motor, en primera instancia, vamos a hablar un poquito de construcción del motor, ¿no? De cómo se construye y por qué se construye. El motor es un motor dentro de los distintos tipos de motor trifásico,
de baja tensión de jaula de ardilla, que es lo que más se utiliza a nivel industrial, que tiene unas partes mandatorias para su diseño, ¿no? Una parte que es la parte del estator y la parte del rotor, ¿sí? La parte del rotor que se está induciendo desde el estator, ¿sí? Donde la corriente circula principalmente es en el estator, se induce en el rotor, genera fuerza, y estos son los principales componentes, ¿no? Todo lo que es el estator y la carcasa que le da como nombre al tipo de motor en particular. La carcasa puede ser de fundición de hierro, puede ser de aluminio principalmente para bajas potencias y es mucho más liviano, y luego distintos componentes que son necesarios para el motor, ¿no? Todo lo que son los rodamientos para acoplar el rotor con el estator, ¿sí? Todo lo que es la ventilación que para enfriar el motor, ¿no? El motor tiene que alcanzar su velocidad nominal, el motor tiene que girar, tiene acoplado un ventilador que está enfriando todo lo que es el estator internamente, ¿no? Si no alcanza la velocidad nominal, ahí hay que tomar algún otro tipo de decisión en función de la aplicación para refrigerar de alguna manera el mismo, ¿no? Lo que es el cobertor del ventilador, tiene distintos tipos de construcciones, pueden ser con patas, puede ser con brida, tiene un terminal de conexiones principalmente para conectarlo a la red eléctrica, si estamos hablando de motores de baja tensión. En la red eléctrica estamos hablando, puede ser trifásico, generalmente en 400 volts o en 380, lo que se usa principalmente en la industria en Argentina, pero puede haber aplicaciones donde hay otros valores de tensión, por ejemplo, en lo que es minería o en lo que es oil and gas, en la producción de petróleo, que puede haber otros valores de tensión, hasta 1000 volt puede haber motores, comercializamos motor hasta 1000 volt nosotros, por ejemplo, para lo que es YPF o algún otro que trabaje en ese tipo de segmentos, ¿no? También, si ustedes producen alguna máquina y la máquina no es para el mercado nuestro de Argentina, se puede directamente, por ejemplo, Uruguay, que tiene trifásico en 220, los motores tienen que estar preparados, ¿no? para ese tipo de tensiones, ¿no? Pero ahí a la hora tenemos que conocer dónde se va a instalar el motor y conocer esas características para poder elegir el mismo en particular, ¿sí? Lo más importante a nivel de construcción es el estator, ¿no? El estator tiene una laminación en el cual van insertados las bobinas del primario, sería, ¿no? El motor en principio de funcionamiento es muy similar a un transformador, que el cual tiene el secundario en cortocircuito, ¿no? Donde el primario tiene una laminación en el cual es donde se tiene que invertir más dinero para tratar de hacerlo lo más eficiente posible, pero dentro de lo que es la laminación del estator es donde se mete el bobinado estatórico, ¿no? El bobinado primario, que tiene este tipo de cosas, que va a inducir en el rotor para poder generar la cupla o la fuerza que yo necesito para arrastrar algún tipo de carga principalmente, ¿no? Acá lo más importante es tratar de, al igual que los transformadores, ¿no? Que ahí es donde verdaderamente está la diferencia entre un motor de altas prestaciones o de alta eficiencia, ¿no? Invertir dinero en tener la laminación lo más finita posible, la forma de la laminación, que haya la menor corriente o las menores pérdidas, ¿no? Derivadas en el estator, ¿no? A eso es a lo que nosotros le apuntamos, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero hay que invertir mucho tiempo, mucho dinero en esto, y eso es lo más, dentro de lo más importante a la hora del diseño de un motor, ¿no? Ahí, en la construcción, el rotor sería como el secundario del transformador, donde se va a inducir la tensión. A partir de esa inducción se va a generar una fuerza contraelectromotriz y va a generar una cupla, ¿no? Que luego vamos a explicar. El rotor es como por eso ahí son, en lugar del bobinado y de una laminación, también tiene una laminación en cortocircuito, generalmente puede ser cobre también, pero aluminio y cobre en cortocircuito, como un secundario chiquito, ¿sí? Okay. Como un secundario chiquito en el cual se está induciendo eso y se está generando, ¿no?
La forma de comunicar el rotor con el estator principalmente es por medio de lo que son los rodamientos, donde se tiene que soportar el peso del rotor para poder funcionar, ¿no? Pero lo más básico es, o lo principal es el estator, el rotor, ¿sí? Luego, la carcasa, ¿no? Que define el tipo de motor. La carcasa es la parte de afuera del motor, puede ser de aluminio en baja potencia, puede ser de hierro a medida que aumenta la potencia y hasta los 100 HP, ¿no? 100 HP, motores grandes, ¿no? Generalmente una de las limitaciones de los motores a la hora de moverlos es el peso, ¿no? Ya un motor, incluso, por ejemplo, el que van a recibir es un motor de 0,25 kilowatt, fíjense, 0,25 kilowatt, menos de un HP y pesa 4 kilos, ¿no? A medida que vamos subiendo estamos hablando de cientos de kilos y hasta de miles de kilos, ¿sí? Principalmente porque se usa materia prima básica, que es hierro, es cobre, es aluminio, y hay que invertir mucho en el diseño de ese tipo de componentes, ¿no? La carcasa, en este sentido, la funcionalidad que tiene es la proteger lo que está dentro del motor, proteger los bobinados rotóricos, el estatórico, proteger todo eso es el envolvente y el que le da el nombre generalmente a las familias de los motores, ¿no? En el caso de Siemens, aluminio, una familia en particular, para potencias bajas, y fundición de hierro para potencias altas, ¿no? A medida que vamos aumentando las potencias. Les llamará la atención, pero hay muchísimas aplicaciones de motores, ¿no? Desde bombas, ventiladores, cualquier triturador a nivel industrial, incluso, o por ejemplo a nivel de minería o a nivel de petróleo. Hay muchísimas aplicaciones a la hora de dimensionar un motor. Una de las cosas que tenemos que tratar de consultar siempre es, más que nada, cómo lo vas a maniobrar y cuál va a ser la aplicación, ¿no? Porque a partir de ello tenemos que ir viendo cuáles son las características más destacadas o dónde tenemos que empezar a mirar cuál es el motor más adecuado para las distintas aplicaciones, ¿no? Hay una norma, la norma es europea. ¿Qué quiere decir? Vos tenés la altura del eje, está normalizada. ¿Qué quiere decir? No es que cualquier proveedor de motores puede hacer un motor con cualquier medida, pero la idea es que para poder comercializar tiene que seguir una normativa. En ese caso es el IS 60072, que te normaliza la altura del eje, ¿no? Arrancando en 63 milímetros, 71, 80 milímetros, hasta grandes, como puede ser los 400 milímetros, ¿no? La altura del eje está normalizado. Después lo que varía es el largo de la distancia entre las patas, que puede ser en S, en L, en M. Eso varía también dependiendo de la potencia del motor. Hay también una gran ventaja entre proveedores de motores en el mismo tamaño o en el mismo largo, poder meter mayor potencia, ¿no? Y hacer el motor mucho más eficiente también en ese sentido. Porque si vos podés poner en cierto tamaño constructivo cierta potencia, vas a poder ser más competitivo, y eso también parte del desarrollo del producto que vos necesitas en este tipo de cosas, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el principio de funcionamiento del motor? El principio de funcionamiento es el mismo principio práctico que tenemos nosotros, por ejemplo, con un transformador, donde tenemos un primario, tenemos una corriente, la corriente induce un flujo magnético por regla de la mano derecha. Esa corriente induce un flujo magnético que genera una fuerza contraelectromotriz en el inducido, que genera una fuerza tratando de alcanzar o de seguir ese flujo magnético, ¿no? Ese es el principio de los transformadores. Para los motores es lo mismo. La diferencia es que esa fuerza hace que arrastre, el campo magnético arrastra, el rotor va tratando de seguir el flujo magnético, generando esa fuerza y generando esa cupla para poder mover las cosas, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos principalmente, ¿sí? Yo tengo deshabilitado el video, no sé por qué. Perdón. O me lo deshabilitaron. Vamos a volver para atrás. Ok. ¿Cuál es el principio? Vos tenés generalmente el motor trifásico, vos tenés 3 fases, las cuales están desfasadas eléctricamente, 120 grados. Tenés los polos que vos pongas en el motor. El motor ahí tiene generalmente mínimo 2 polos.
trifásicos, o sea que tiene 6 lugares por donde está entrando la corriente. Acá está entrando acá está saliendo la corriente, acá está entrando la corriente, y está generando este campo en función de las 3 corrientes desfasadas eléctricamente 120 grados y geométricamente 120 grados. Eso funcionalmente lo que te hace es generar un campo magnético rotatorio dentro del motor, y induce en el inducido, que es el rotor, esa fuerza contraelectromotriz y ese torque, ¿no?, que hace que el motor gire, ¿no? El rotor va a tratar de girar siguiendo este campo magnético rotante, sin alcanzarlo nunca a esa velocidad de sincronismo, que ese es uno de los principios de los motores asincrónicos. Nunca va a alcanzar la velocidad de sincronismo del motor en particular, ¿sí? Y ahí es donde es el principio de este funcionamiento, ¿no? Hay motores, ¿sí?, otra familia, otro tipo de motores que puede ir a velocidad sincrónica, a la velocidad del campo magnético, pero no es el caso de este tipo de motores, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ese es el principio y es lo más importante. Después, ¿qué es lo que te define la velocidad del motor? La velocidad del motor te lo va a definir el número de polos, ¿no? 2 polos te define un tipo de velocidad. La velocidad se calcula, ¿no?, la velocidad sincrónica del motor, que es la velocidad del flujo magnético dentro del motor, es la velocidad sincrónica, es el que te define el motor, y después el motor propio va a girar por debajo de esa velocidad, ¿no? Si el motor es de 2 polos, hay una cuenta, 120 por la frecuencia sobre el número de polos, te va a dar esa velocidad sincrónica que tiene el motor. Puede variar, por ejemplo, la velocidad si es 50 o 60 Hz, para lo que es Argentina es 50 Hz, para lo que es otros lugares, como puede ser Uruguay o puede ser Colombia, pueden ser 60 Hz, o Brasil, que tiene distintos valores de tensión y distintos valores de frecuencia, puede variar. Entonces, lo que te define la velocidad a la cual va a girar el motor es los números de polos, ¿no? Por lo menos 2 pares de polos, o sea, 2 polos, con 2 polos en 50 Hz, la velocidad de sincronismo son 3.000 vueltas por minuto, eso se define en vueltas por minuto. Después, la velocidad que va a girar el motor va a ser por debajo de esta, tratando de alcanzar esta, dependiendo si el motor está cerca de la potencia nominal o muy lejos de la potencia nominal, va a girar más cerca o más lejos de esta velocidad nominal, ¿sí? Y en ese sentido, vamos para ese lado, ¿no? Los números de polos pueden variar, ¿no? Generalmente para lo que es ambiente industrial, vos tenés que después bajás el número de polos, en realidad aumentás el número de polos y baja la velocidad, ¿no? Cuando tenés 4 polos son 1500 vueltas, cuando tenés 6 polos, 1000 vueltas, también hay hasta 8 polos, no es estándar, pero también puede haber 8 polos, hasta 750 vueltas en lo que es 50 Hz para este tipo de cosas, ¿sí? Polos, el número de polos es lo mismo, sí, perdón, es lo mismo, ¿sí? 2 polos, un motor de 2 polos, cada polo es esto, ¿no? Tenés, ¿qué quiere decir? 2 polos tenés de un lado, ¿sí? Porque entra por un lado de la corriente y sale por el otro lado de la corriente. Esto es tener 2 polos, ¿no? Entra la corriente por acá, sale por acá. En el caso de la B, entra por acá, sale por acá. En el caso de la W, entra por acá, y eso induce. Esto es con 2 polos, ¿no? Con 4 polos, como que tenés mayor cantidad tiene 2 polos porque entra por un lado, sale por el otro. Cuando tenés 4 polos, esto mismo entra por 2 lugares, la tensión U, y sale por distintos lados, ¿no? Por eso. Y cuando tenés más número de polos, lo que disminuye es la velocidad de sincronismo, ¿no? Lo que es para ambientes industriales, habitualmente se utiliza, lo más habitual es 4 polos, ¿sí? Vos a medida que aumentás el número de polos, lo que baja es la velocidad, pero lo que te aumenta mucho es el torque, ¿no? Por eso, a veces en aplicaciones vos tenés que tratar de reducir la velocidad, porque por ahí las 3.000 vueltas son muchas, o 1.500 son muchas, entonces ahí aparece la parte mecánica, ¿no? Los reductores, o el acoplamiento por medio de correas, o el acoplamiento por medio de otro componente para poder reducir la velocidad y aumentar el torque, ¿no? Eso es para que lo tengan en cuenta a la hora de
de elegir, ¿no? Hay que ver cuál es el requerimiento de la máquina, ¿no? Por eso es muy importante siempre preguntar, ¿no? ¿Cuál es la máquina? ¿Cuál es la velocidad necesaria? Tratar de adaptar siempre todo eso a lo más estándar posible, tanto para el variador, si lo van a mejorar con variador, o para el motor. Son todas las cosas que hay que tratar de tener en cuenta y que hay que tratar de trabajar principalmente con este tipo de cosas, ¿sí? Perdón, se me fue mucho para adelante. Acá. ¿Sí? ¿Ves? Acá tenés el ejemplo de dos polos, cómo se está induciendo el campo magnético giratorio en este caso, y cómo está girando el motor en función de cómo va girando el campo eléctrico y el campo magnético que está dentro del motor, ¿no? El campo magnético induce tensión en el inducido, ¿sí? Acá adentro, ¿sí? Hay corriente que circula sobre el rotor en cortocircuito, ¿sí? La interacción entre el campo magnético y las barras generan esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que va a desarrollar un torque y va a desarrollar una aceleración, ¿no? ¿Francisco? No, tranqui. Francisco se cortó, me parece. Bueno, para que se... Ahí entraste otra vez. Para. Cardinal, la condición... Sí. No. ¿Se me cortó a mí? Sí, Francisco, se te cortó un toque. Bueno, perdón. ¿Vuelvo para atrás o sigo donde estoy? Acá justo había ingresado una pregunta. Perfecto. ¿Los polos es lo mismo que el par motor? Lo de los polos creo que lo contesté. No, polos los polos son la cantidad de bobinados que tiene el motor, ¿no? En primera instancia, por lo menos tiene dos polos, por lo menos tiene dos polos por bobinado. ¿Qué quiere decir? La corriente entra por acá, en realidad entra por acá, sale por acá la corriente, induce este campo magnético. Acá tenemos una fase, la otra fase, la otra fase. Estos son dos polos. Esto está induciendo el campo magnético giratorio y genera un torque y una aceleración en el inducido, que es en el rotor, ¿sí? En el rotor genera una aceleración y un torque que va a arrastrar, que está pensado que va a arrastrar alguna carga, ¿no? El motor se diseña para para arrastrar alguna carga, para tener un torque nominal y generar una potencia nominal, ¿sí? Principalmente, ¿no? Mientras tengas más polo, ahí sí, ahí por ahí la consulta entre polo y torque, principalmente, cuanto vos tengas más polos, vas a tener más torque, ¿sí? Generalmente, el tema es que salís de lo estándar. Lo estándar son dos polos o cuatro polos, ¿no? Vos tenés un torque en cuatro polos, que es lo más estándar, vos por ahí tenés que bajar las vueltas, aumentar el torque, y por ahí te conviene poner un reductor, un acoplamiento por correa o algún otro tipo de acoplamiento para llevar al torque que vos necesitas en esas vueltas, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? El ejemplo que está acá es para dos polos, ¿sí? Pero acuérdense que estamos hablando de un motor trifásico, entonces tenés dos polos por cada fase, ¿no? Entonces parece de 6 polos, pero esto es de 2 polos, ¿sí? Cuando tenés 6 polos, tenés esto multiplicado por 3, ¿no? De las corrientes que ingresan, ¿sí? El motor es trifásico, tiene 3 bobinas, claro, tiene 3 bobinas, pero entra por un lado, sale por el otro de cada polo. Son 3 bobinas, siempre son 3 bobinas, no importa la cantidad de polos. Siempre son 3 bobinas, el tema es cómo pones esas bobinas, ¿no? Vas ubicando las bobinas en función de la necesidad de vueltas y en la necesidad de polos a nivel de fabricante, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que ahí estamos, sigo. Bueno, la velocidad de sincronismo es la velocidad del campo magnético, ¿no?
El inducido, que es el rotor, nunca va a alcanzar la velocidad de sincronismo, y ahí aparece lo que es el resbalamiento, que es la diferencia entre la velocidad del campo magnético, que es la velocidad sincrónica, con respecto a la velocidad real. En potencia nominal, en torque nominal, que es para lo que se diseña el motor se diseña para que alcance un torque nominal y pueda consumir una potencia nominal, ¿no? Para eso se diseña. Entonces, cuando vos vas a buscar un motor al mercado, es por una máquina que tiene que arrastrar una carga, tiene que moler piedra, tiene que girar, tiene que generar una bomba con cierta presión. Vas a una potencia y a un torque requerido en unas vueltas requeridas. Eso es lo que tiene que cumplir el motor, ¿sí? Ahí es donde vos elegís el motor en función de esas características, que es lo que tenemos que ir preguntando, ¿no? Si es una bomba, si es un ventilador, si es un triturador, si incluso tenés distintas clases ahí de arranque, con qué lo vas a maniobrar, más que nada para ver cómo proteger el motor o qué es lo más adecuado, ¿no? Por principio de funcionamiento del motor, el rotor nunca puede alcanzar a la velocidad de sincronismo, principalmente porque tiene que estar cortando constantemente el campo magnético. Si no hay cortes del campo magnético, no hay inducción, y si no hay inducción, no hay torque, ¿no? Y no hay corriente en el cortocircuito, ¿no? Generalmente, lo que está normalizado, que hay una consulta con las normas, lo que está normalizado es la altura del eje, está normalizado también el largo de abajo, entre patas, el largo del motor, está normalizado en las potencias. Las potencias están normalizadas, ¿no? Vos por ahí necesitas 7,23 kilowatts para tu aplicación, o caballos, ¿no? Vos estás normalizado, vas saltando de un caballo, 2 caballos, 3, 4, 5,5, 7,5, 10, 15, 20. La potencia está normalizada tanto en caballos como en kilowatts, ¿no? Dependiendo de lo que vos necesites, lo vas viendo. Lo que no está normalizado es el torque, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del motor y del fabricante, puede variar un poquito el torque y puede variar un poquito la potencia, ¿sí? El rendimiento en realidad. Sí. Ahí pusieron una pregunta de ¿qué número de norma es? Ahí creo que la vimos, hay 2 normas, son europeas. Sí, una es, esta es la de los tamaños constructivos, la IEC 60072. Después la 60034 creo que es la norma de máquinas eléctricas para motores, ¿sí? Esa es una norma específica para lo que es motores, ¿sí? Esto es a nivel industrial, ¿sí? Acá hay una consulta a nivel monofásico. A nivel monofásico, el principio de funcionamiento es muy similar. La diferencia ahí es para qué lo vas a usar. Lo que es monofásico es para baja potencia, no se usa en la industria. Vos podés trabajar para lo que es electrodoméstico principalmente, puede ser para un lavarropas, para una heladera, ese tipo de aplicaciones son aplicaciones de motores monofásicos, pero a medida que aumenta la potencia, el rendimiento de los motores monofásicos y el torque que pueden desarrollar es muy bajo, entonces no se usa a nivel industrial. Siemens, por ejemplo, hoy no comercializa motores monofásicos. La diferencia, por ejemplo, vos acá los polos en un motor trifásico los generás de manera del desfasaje eléctrico y del desfasaje geométrico de cómo vas a ubicar los polos, y el desfasaje eléctrico que tiene la corriente trifásica, ¿no? En el caso de los motores monofásicos, vos tenés que forzar eso, ¿no? ¿Cómo lo forzás? Por ejemplo, si verán los motores monofásicos tienen un capacitor generalmente de arranque. Ese capacitor te genera un falso polo para el arranque. Cuando empieza a girar, ya directamente para lo que es el rotor y el campo magnético es indiferente, ¿no? El capacitor en los motores monofásicos funciona principalmente durante el arranque, que lo que busca es eso, ¿no? Generar el arranque, ¿no? Porque en 2 fases, ¿cuál es el problema? Arrancar el motor. No se puede arrancar un motor en 2 fases principalmente, y ahí es donde empieza a trabajar, ¿no? Pero bueno, a nivel de uso doméstico o electrodomésticos, sí se usa mucho motor monofásico, pero hasta cierta potencia, ¿no? Arriba de los 2 o 3 kilowatts ya no se usa motores monofásicos. Incluso en aplicaciones industriales, cuando aumenta la potencia, vos podés usar un variador monofásico, ¿sí? Hasta 18,5 kilowatts, por ejemplo, y manejar un motor trifásico en 220, ¿no? Eso podés llegar a hacer con
con aplicaciones industriales, ¿no? Que se usa mucho en la práctica. Entonces, ahí lo que tenés que tratar de hacer es tratar de balancear el consumo de ese monofásico para que no haya tanto desfasaje de energía en tu red principalmente, ¿sí? Se te fue la voz, Francisco, me parece. No sé si llegas a escucharme. La velocidad, llegas a un torque máximo hasta que llegas a la velocidad nominal, ¿no? La fuerza o ese torque que tiene el motor no es lineal, ¿sí? No es lineal con respecto a la velocidad, y vos tenés que tratar de que tu máquina esté trabajando acá adentro, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Vos tenés 3 puntos que son, esto lo provee cada fabricante de motor, ahí tanto Siemens o cualquier otro fabricante de motor tiene su curva, esta curva sale a partir de ensayos, ¿sí? Donde vos vas viendo esta curva, puede ser por ahí, vos necesitas más torque, algún fabricante para una máquina en particular, esto puede estar más arriba, dependiendo de la laminación, dependiendo de cómo hagas el motor, puede variar esta curva. No es que todos los fabricantes tienen la misma curva, sino que tenés esto. Y tenés 3 puntos acá, o 4 puntos importantes, ¿no? El torque de arranque, que es el punto A, cuál es el torque que vos tenés a velocidad cero, que este tiene que ser mayor a la cupla resistente, ¿no? Principalmente. El torque de aceleración, que es este tramito donde estamos acelerando, saliendo del reposo, buscando la velocidad nominal, hasta llegar a un torque máximo, ¿sí? Más o menos en el 70% de la velocidad, hasta en la velocidad nominal del motor llegar al torque de plena carga. Este torque de plena carga es el que tiene que tener la capacidad de arrastrar la carga para el cual fue diseñado, ¿no? Cuando nosotros estamos dimensionando un motor, se busca que el torque nominal, que es a potencia nominal, tenga la capacidad de arrastrar la carga nominal, ¿no? Eso es lo que se busca, para eso se diseña, y ahí es donde tenemos que empezar a ver, ¿no? Cuando salimos de este punto de equilibrio, si trabajamos con menos torque, o por ejemplo, la carga, el punto de equilibrio va a ser dependiendo de la carga. Si estamos arrastrando una carga liviana o el motor está en vacío, seguramente este punto va a estar un poquito más arriba, y si el motor está sobrecargado, seguramente la velocidad sea menor, pero el motor lo estés exigiendo y pueda llegar a tener algún tipo de inconveniente, ¿no? Ahí lo que tenés que tratar de evitar principalmente es que se queme el motor, ¿no? Tenés que tratar de ir a trabajar en ese punto principalmente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos en dónde estamos trabajando, ¿no? Por eso, acá generalmente este es el torque del motor, ¿sí? Y vos tenés una cupla resistente, el motor se acopla a una carga. La carga tiene su propia curva de cupla velocidad, ¿no? Esa curva de cupla velocidad depende si puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser de distintas maneras. Por ejemplo, un ventilador o una bomba es lo que se llama curva cuadrática, donde podemos tener mayor poder de eficiencia energética. Ahí principalmente la cupla resistente, que es esta, va aumentando a medida que aumentamos la velocidad. Eso lo podemos probar con los ventiladores de sus casas, ¿no? Donde para mover un ventilador es muy fácil, pero cuando va alcanzando velocidad y es mucho más difícil moverlo, ¿no? Generalmente vos tenés una cupla resistente y tenés una cupla del motor. La diferencia, esta sería la cupla de lo que es de aceleración, ¿sí? La diferencia entre la cupla disponible en el motor menos la cupla resistente me da la cupla de aceleración, y siempre la cupla de aceleración tiene que ser mayor a 1, ¿no? Mayor a 0, perdón, para que el motor arranque y para que el motor alcance su velocidad nominal. Si también otro problema que nosotros podemos tener es que por ejemplo,
que tiene que alcanzar la velocidad nominal dentro de los 10 segundos, ¿no? Si el motor tarda mucho en alcanzar su velocidad nominal, ahí hay que ver cómo lo estamos protegiendo, por ahí hay que sobredimensionar el motor, pero tiene que alcanzar su velocidad nominal dentro de un tiempo determinado, generalmente por norma es dentro de los 10 segundos, para lo que es carga liviana, luego si no hay que dimensionar para lo que es carga pesada, ¿no? Generalmente si dimensionamos correctamente un motor, esto tarda más o menos 10 segundos para la carga. Este es el punto de equilibrio, que es el torque nominal, en donde va el motor a alcanzar su velocidad nominal en función de la cúpula resistente, por ejemplo, para un ventilador, ¿sí? Si yo dimensiono incorrectamente, podemos estar por acá, por ejemplo, la cúpula resistente es por ahí algo así, y seguramente no va a alcanzar la velocidad nominal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? de un ventilador, ¿no? Este es un ventilador, es una carga cuadrática, este es el punto de equilibrio, después tenemos una moladora o una trituradora que tienen una cúpula más lineal, ¿sí? Parece lineal, y donde tenemos que, esto tiene que ser siempre mayor a esta curva, ¿no? Para poder acelerar y para poder llegar al punto de equilibrio. Si no llegamos a este punto de equilibrio, por ejemplo, este caso donde la cúpula resistente de la moladora es muy, muy superior a la cúpula nominal, seguramente esto se sobrecaliente y se queme el motor, ¿no? Si no lo protegemos, por ejemplo, o va a saltar las protecciones en caso de que sea, ¿no? Pero lo que hay que buscar es el torque nominal que tiene tanto el ventilador como la carga, y que el motor, ese punto sea el punto de equilibrio principalmente, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos un motor bien dimensionado, y esto es lo que nosotros llamamos un motor mal dimensionado, ¿no? Cuando no tiene suficiente cúpula para arrastrar la carga y poder llegar al punto de equilibrio, ¿no? Ahí es donde hay que tratar de trabajar, ¿no? Así que eso es para tener en cuenta, ¿sí? Y después tenemos la corriente, ¿no? Como les comenté, el motor tiene que alcanzar la velocidad nominal dentro de los 10 segundos. ¿Por qué? Porque durante el arranque, la corriente nominal es aproximadamente 7 veces, la corriente de arranque, perdón, es aproximadamente 7 veces la corriente nominal, y todavía puede ser mayor para motores de alta eficiencia, ¿no? Motores de alta eficiencia, a medida que aumenta la eficiencia, capaz que puede ser durante 1 o 2 segundos 15 veces la corriente nominal, ¿no? Y ahí las protecciones tienen que estar preparadas, ¿no? Ahí generalmente una protección directa del motor estima el calentamiento del motor en función de la corriente. Está constantemente monitoreando la corriente, y a partir de ahí empieza a trabajar, ¿no? Pero para considerar, sabemos que la corriente de arranque son aproximadamente, en promedio, 7-8 veces la corriente nominal, y cuando alcanza la velocidad nominal del motor, tiene torque nominal y tiene corriente nominal, que es para lo que se diseña, ¿no? La corriente está circulando por el estator, ¿no? Y esa es la corriente que yo estoy protegiendo y estoy viendo constantemente. Si yo agarro la placa del motor, generalmente la placa del motor viene con la corriente nominal del motor, ¿no? Generalmente 8 veces, hoy con el tema de los motores de alta eficiencia, eso puede ser más, ¿no? Hasta 15, en algunos casos, por ahí 1 o 2 segundos, 15 veces, incluso cambiaron las normas por ese tipo de cosas, ¿no? El motor está diseñado para alcanzar su velocidad nominal, tiene que alcanzar su velocidad nominal, tiene que alcanzar su velocidad nominal dentro de un tiempo particular, dentro de los 10 segundos generalmente. ¿Qué es lo que pasa si no? Y el motor se sobrecalienta. Y si se sobrecalienta, actúan las protecciones. Supónganse que no tengan las protecciones, se sobrecalienta, lo que hace es vencer la aislación que tiene, ¿no? El motor está el bobinado, está la laminación, y entre el bobinado y la laminación está lo que es el aislante, que es todo el barniz interno que tiene el motor, como tienen los transformadores. Ese barniz y esa aislación es lo que empieza con el calor, empieza a romper la aislación, y lo que hace que se queme el motor principalmente, ¿no? Ahí hay una consulta con respecto a los bobinados. Bobinados en los motores, en lo que es el estator, es cobre, generalmente cobre. En lo que es el rotor puede ser cobre y aluminio, ¿sí? Puede variar, pero lo que es el estator generalmente es cobre, la mayoría de las veces, en los motores estándar, estamos hablando, ¿no? Motores estándar. Después, si hay algún caso particular,
puede variar eso, pero en motores estándar, cobre y aluminio el rotor sí puede ser de aluminio o de cobre, dependiendo de lo que necesitemos en esa aplicación en particular, ¿sí? Acá hay una referida en el caso de una bomba que impulsa agua caliente. ¿Es necesario sobredimensionar la potencia del motor? No, generalmente no hay un acoplamiento directo. Ahí más que nada hay que ver la bomba en particular, cuál es la característica que tiene, ¿no? Generalmente a la hora de dimensionar el motor va a haber un requerimiento de la bomba que tenga ciertas características, ¿no? El motor está pensado que va a trabajar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, a 40 grados, ¿no? El motor está pensado a trabajar a 40 grados, se puede utilizar hasta 60 grados, y lo que tenés ahí es una desclasificación que vamos a ver un poquito más adelante, pero si, por ejemplo, si vas arriba de esa temperatura, tenés que sobredimensionar, siempre hablando de temperatura ambiente. En el caso de una bomba, o vos lo acoplás a una bomba, hay que ver esa agua caliente, cuánta de ese calor llega al motor, ¿no? Entonces, si ese calor lo absorbe toda la bomba, y la disipa en calor la bomba, seguramente no hay necesidad de sobredimensionar el motor, ¿no? Pero ahí hay que ver de qué temperatura estamos hablando y ver bien cuánta de esa temperatura llega al motor, ¿no? Pero por eso, el motor tiene que estar trabajando en ambientes nominales, ¿no? Y es muy importante el tema de la desclasificación, ¿no? Por eso siempre son las consultas que tenemos que hacer habitualmente a la hora de dimensionar un motor, ¿no? Que generalmente cuando piden un motor, no quiero un motor de 10 HP, 20 HP, lo que sea, ¿no? Pero por eso, ahí nosotros como especialistas y cualquiera que esté especificando un motor, bueno, está bien, es esa potencia, pero te va a preguntar de la tensión, te va a preguntar de la aplicación, te va a preguntar la temperatura, ni que hablar cuando sabemos que se va a utilizar en minería, ¿por qué? Porque se desclasifica, ¿no? No podés usar el mismo motor a nivel del mar que a 4.000 metros para minería, ¿no? Ahí tenés que desclasificar para no quemar el motor. Si vos no lo desclasificás, lo dimensionás como un motor que lo va a utilizar sobre el nivel del mar, seguramente el motor se vaya a quemar, ¿sí? Así que ahí es donde hay que tener esas consideraciones, ¿sí? Ahí, Francisco, cayeron varias consultas justo. Espérame, porque se me está achicando y no veo. Dice, ¿por qué la barra de cortocircuito del rotor se encuentra inclinado respecto a su eje de rotación? No, eso es de diseño, puede estar inclinado o no puede estar inclinado, más que nada depende cómo cortan el flujo magnético a la barra para poder inducir el torque, ¿no? Puede estar, a nivel de diseño puede estar un poquito girado o mucho, dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Ahí cada fabricante va definiendo ese ángulo que necesita en función de las características propias del motor, ¿no? Ahí está la diferencia, más que nada también en variadores y en motores, ¿no? Vos tenés condiciones estándar, podés agarrar un motor estándar, ver las características típicas, y después a nivel de diseño, vos cuanto más personalizás un motor, que eso se puede hacer, jugar un poquito con esas características, pero el motor va a ser menos estándar y va a ser más caro, ¿no? Por eso hay que tratar siempre de utilizar los motores lo más estándar posible, ver cuáles son las características y ver cómo adaptar esas características a un requerimiento en particular, ¿sí? Perfecto, gracias. Ahí cayó otra. En el caso de agua caliente, ¿tendríamos que ver el tema de los rodamientos? No hay que ver el acoplamiento ahí principalmente, ¿no? Generalmente el agua caliente en la bomba no va a llegar el agua al rodamiento, ¿no? Hay que ver cómo está acoplada la bomba al motor, no va a llegar el agua a los rodamientos. Con los rodamientos sí hay que tener ciertas consideraciones, no eso en particular, ¿no? Después hay motores incluso que no estándar que se refrigeran de otra manera que no es con aire, ¿no? Lo estándar es aire, es lo más habitual, pero hay otros motores que tienen otro tipo de enfriamiento, ¿no? Puede ser enfriamiento por agua incluso, ¿no? Pero por eso, generalmente el agua no va a llegar a rodamiento, ¿no? No, acá, pero bueno, acá están hay que diciendo, ver la no, aplicación en por el particular. tema por el tema de temperatura. Claro, Capaz. pero por eso, la temperatura del agua tiene que pasar por la bomba. La bomba funciona como disipador para lo que es el agua. Va absorbiendo parte del calor, ¿sí? Y no va a llegar, por ejemplo, si el agua, supónganse que el agua está a 80 grados, no, el agua está a 80 grados, esos 80 grados no van a llegar al motor, al eje del motor verdaderamente, que es el que está
conectado a la bomba. Es 80 grados a la bomba, capaz que son 60 o 50, ¿sí? Y al motor capaz que le llega a 50 o 45 grados. Capaz que hay que hacer una pequeña desclasificación o ninguna. ¿Por qué? Porque lo que te absorbe todo ese calor es la bomba en particular. ¿Sí? Ahí hay que ver a nivel de diseño, ¿no? Porque por eso Siemens o cualquier fabricante de motores va a trabajar con esas características, pero el fabricante de la bomba es el que tiene que hacer los cálculos para ver que si va a manejar agua caliente, cuánto de ese calor va a disipar y de qué manera va a disipar la bomba y cómo va a acoplar el motor, porque el fabricante de la bomba va a ser el que sabe que el motor tiene esas limitaciones a nivel de temperatura, ¿no? Otra consulta generalmente con la temperatura es en los ambientes, por ejemplo, hornos, ¿no? En hornos los motores tienen que estar fuera de la parte de alta temperatura o lo más lejos posible, saber que los 60 grados es incluso para los motores o para los aparatos de maniobra, para los aparatos de protección, 60 grados es el límite generalmente en todo eso. Tenés que alejarlo a un lugar donde esté eso, ¿no? Y buscar la manera de acoplarlo eso y que el calor que llegue al motor en particular sea eso, ¿no? Hay que ver ahí también lo que es el eje con lo que es el cuerpo del motor, ¿no? Lo que es el eje capaz que tiene un valor de temperatura y está girando y todo lo que es lo que se quema, acuérdense en un motor, es el bobinado, ¿no? Y capaz que toda esa temperatura llega al eje, pero lo que llega al bobinado es mucho menor y son todas las consideraciones que tiene que ver el fabricante de la bomba a la hora de dimensionar, ¿sí? La jaula, como el cortocircuito de jaula es la aislada con respecto al laminado del rotor. Está aislado porque está el laminado del motor, ya un laminado está aislado, porque por eso ese es el principio de funcionamiento tanto de un motor como de un transformador. Se supone que el laminado tiene que estar aislado, que lo que es como la bobina, el secundario, que es el rotor, son barras de aluminio o barras de cobre un poquito giradas, también están aisladas con algún tipo de barniz, y todo eso, todo junto también está aislado. No hay contacto eléctrico, ¿no? Puede estar tocándose, pero es como un cable en ese sentido, ¿no? Como que están aislados por medio de todo el barniz y todo lo que tiene la propia laminación y la propia escalbardilla, ¿no? Está aislado, ¿sí? Se utiliza barnices para aislar. Hay barnices y ahí cada fabricante invierte muchísimo dinero. No es que compran en el mercado un barniz, sino que desarrollan sus propios barnices para que soporten las condiciones para las cuales se está diseñando el motor. No es que, entonces ahí incluso se van especializando en sus propios barnices. ¿Qué quiere decir? Siemens produce su propio barniz para que soporte las condiciones para las cuales está diseñando, ¿no? Los valores de temperatura, los valores de frecuencia, los valores de tensión, los valores de aislación, ni que hablar cuando empezamos a meter variables de velocidad, que variables de velocidad lo que te mete es alta frecuencia y altos picos de tensión, ¿no? Todo eso tiene que tener la capacidad, lo que yo estoy poniendo ahí, de soportarlo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, si ustedes agarran un motor que fue hecho hace 20, 30 años, no es lo mismo un motor de hace 20, 30 años que un motor ahora. Ha evolucionado muchísimo, principalmente por el tema de los valores de velocidad, que le meten alta frecuencia y piquitos de tensión muy altos durante un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, tiene que tener la capacidad de soportar eso, ese calor que genera todo eso, el propio motor, ¿no? Y a partir de eso se diseña. Siemens diseña su propio barniz, como otros proveedores seguramente harán lo mismo, ¿no? Estoy mirando las preguntas. En caso del que el motor tenga una carga variable, se tiene que calcular la peor posición, ¿no? Suponete que una cinta transportadora, ¿no? Ahí es el ejemplo de la cinta transportadora. Tenés que ir a la peor condición, ¿no? Cuando está totalmente cargada o con la mayor carga que vas a tener y que el motor pueda arrastrar eso, ¿no? Lo mismo para, supónganse, dimensionar un motor para una trituradora de piedra en cemento, ¿no? O suponete un secador de piedra también en cemento, ¿no? Se dimensiona el motor, capaz que con el centrífugo en vacío, y después y no se considera con todas las cargas, ¿no?
¿Por qué? Porque seguramente si vos considerás toda la carga y todo ese momento de inercia que puede llegar a tener esa carga que vas a arrastrar, capaz que hace que el motor tenga que ser 3 veces más grande de lo que vos necesitás, y siempre es una cuenta, ¿no? Económica y técnica, a ver cuál es el motor más adecuado para la aplicación, ¿no? Por eso vos tenés que tratar de poner el motor que va sin sobredimensionar y sin que te quede tan sobredimensionado, porque si vos el motor lo sobredimensionás, pones un motor mucho más costoso, ¿no? Porque a medida que aumenta la potencia, aumenta el cobre, aumenta el hierro, aumenta el tamaño y aumenta el costo del motor. Entonces, ahí es donde vos tenés que tratar de dimensionar correctamente en función de lo que vos necesitas. Y ahí a nivel de proveedor podés ver distintas cosas, porque por ejemplo vos podés ver que suponete el secador de piedra, un secador de piedra, como imagínense un Koinor gigante que para minería que se utiliza motores. Y ahí se dimensiona. Se te fue la voz, Francisco. No sé si los demás Eso, escuchan. ver con qué lo vas a maniobrar, con un motor, me parece. Por ejemplo, Sí, y sí, ahí con se me respecto a cayó las a mí la velocidades, conexión, perdón. Sí. no hay problema, gracias. Ahí, por ejemplo, el motor tiene que alcanzar su velocidad nominal, ¿no? Si no alcanza su velocidad nominal, se sobrecalienta. Cuando usas con variador de velocidad y bajás mucho la velocidad también, tenés que buscar la manera de utilizar, de enfriar eso, ¿no? El motor, si no alcanza la velocidad nominal, suponete que el motor lo vas a usar la mitad de las vueltas. ¿Lo podés usar? Sí, pero vas a tener que usar seguramente una ventilación forzada. Dependiendo de cuán bajo sea la velocidad que estés trabajando y cuánto tiempo, vas a ver si necesitas o no necesitas ventilación forzada. Si es lo normal, es que lo vas a trabajar en la velocidad nominal y vas a bajar un poquito, no pasa nada. Suponete, el variador generalmente trabaja a 50 Hz, capaz que en una bomba o ventilador, lo bajas a 40 Hz por un tema de eficiencia energética, no pasa nada. Cuando lo vas a llevar a 10 Hz, sí pasa que se te puede quemar el motor. Y ahí es donde vos necesitas directamente la ventilación forzada, ¿no? Tenés que ponerle un ventilador, que eso se pide el motor con la ventilación forzada para esa condición en particular, pero la tenés que tener en cuenta, ¿no? Si no puede ser un problema, ¿no? Por eso en las aplicaciones de variación de velocidad, siempre cuánto tiempo y a qué velocidad van a girar el motor para esa aplicación en particular. Y a partir de ahí vas viendo lo que vos necesitas, ¿sí? Buenísimo. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, ahí, por ejemplo, las clases térmicas, lo mismo que este caso, ¿no? El motor trabaja a 40 grados de la temperatura ambiente a 40 grados. Internamente, el motor está lo que se llama clase B, que esto también está normalizado. Adentro, capaz que estás a 130 grados, ¿sí? El aislante o adentro del motor estamos de 130 grados, ¿no? Hay 80 grados de diferencia y tenés 10 grados ahí de backup, ¿no? Francisco, Lo que se llama clase B, sí. perdón, no sé si capaz para mí se me cortó la conexión, si leíste esta consulta que dice, ¿un variador de frecuencia se puede utilizar con cualquier motor? No la vi, pero la respondemos. Sí, un variador de frecuencia se puede utilizar con cualquier motor. En realidad, con cualquier motor actual, esa sería, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado o pasa históricamente? Vos tenés un motor que la vida útil de los motores es muy alta, ¿no? Un motor puede durar, no sé, 30 años, ¿sí? La tecnología de los motores de hace 30 años no es la misma tecnología ahora. Hace 30 años no había tanta variedad de velocidad. Si vos agarrás un motor de hace 30 años y le metés un variador de velocidad, te va a durar capaz que un día. ¿Qué quiere decir? Se va a cocinar porque los aislantes de hace 30 años no contemplaban la alta frecuencia que mete un variador de velocidad. Entonces seguramente se queme, ¿no? Por eso. Se puede utilizar cualquier motor actual pensado que se va a utilizar con variador de velocidad. En el caso de motores actuales de Siemens, cualquier motor. Cualquier motor actual de Siemens lo puedes utilizar con variador de velocidad, ¿sí? Pero siempre vean eso, si es un motor actual, quién es el proveedor, y ese tipo de cosas es lo que hay que preguntar a la hora de utilizar un variador de velocidad, ¿sí? Perfecto. No la vi esa. Listo.
Perfecto. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de las clases térmicas. Los 40 grados, ambiente, ¿sí? Adentro del motor, ¿sí? Capaz que hay 120 grados, ¿sí? El aislante tiene que soportar eso. Y también después tenés, como si el motor va a calentar, por ejemplo, si el motor va a tener muchos arranques o sabés que tenés que trabajar a mayor exigencia, empieza lo que varía la clase, ¿no? Clase F, que son los motores estándar de Siemens, estamos hablando de 155 grados adentro, y una clase H, que ya es un motor donde vas a tener alguna exigencia por ahí superior, vas a tener hasta 180 grados internamente, ¿no? El motor se refrigera por aire, ¿sí? Si el motor vas a hacerlo de otra manera, salir de esa temperatura, tenés que ir a otro tipo de consideraciones. Y acá principalmente son los aislantes, ¿no? Los aislantes es lo que tienen que soportar esa temperatura. Y hoy cuando hablábamos de la temperatura del agua, fíjate que la temperatura del agua, suponete que el agua caliente 80 grados, hay que ver si no se disipa, por dónde se disipa toda esa temperatura, pero fíjate que adentro del motor estamos hablando de capaz que 150 grados, ¿no? Que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Todos los motores tienen una pequeña reserva, al menos los de Siemens y otros proveedores también, y ahí es donde tienen que tratar de trabajar, ¿sí? Acá, Francisco, hay una consulta que dicen, ¿en cuántos años de uso se producen pérdidas en el cobre en la aislación de los bobinados? No, y eso depende del uso. Ahora por ahí tengo un slide un poquito más adelante que habla de eso. Eso depende del uso. No es que si el motor no tuvo sobrecargas y no tuvo exigencias, el motor puede durar 40, 50 años. A veces nos llaman y nos mandan la foto de una chapa de un motor que tiene 40, de los 80 de Siemens, que hizo Siemens Argentina, incluso, que tuvo fábrica de motores en el pasado, ¿no? Y te llaman y te preguntan y tenés que tratar de llevarlo a un motor actual. Por eso, si no lo exigís, ¿qué quiere decir no exigirlo? Sobrecargas, principalmente. Si vos tenés muchas sobrecargas o mucho desgaste, que ahora también hay una slide más adelante, lo que baja es la vida útil del motor, pero en condiciones normales estamos hablando de 30 años. ¿Sí? Gracias, Francisco. Sí, pero no es lineal, no es que a los 30 años, sino no es lineal. Depende de dónde lo instalás, y por ahí es un motor para una zona de mayor desgaste, no sé, para zona marina, o dónde lo ponés, el ambiente, a la intemperie. No, tenés un montón de consideraciones, no es lineal, ¿sí? En el caso de Siemens, por ejemplo, hablando un poquito de las clases térmicas, el estándar es 120F, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que adentro del motor soporta hasta 155 grados, ¿sí? Que soporte 155 grados y que sea clase F, lo que te da es que vos podés sacarle hasta un 10% más de potencia en condiciones nominales. Condiciones nominales, ¿qué quiere decir? A 40 grados, los 400 volts exactos, si no salís de ninguna variable medio rara, podés sacarle hasta 10% más de potencia. Creo que ya respondí esto. Perdón, no había otra pregunta. No, ya están okay. Todas. Queda tranquila que yo te voy a ir diciendo si no se ve otra. Gracias. No, justo se me movió las preguntas, por eso. Sí, porque van... por eso. Con respecto a la protección, ¿qué es lo que tenemos que proteger nosotros entre el motor? Hay dos protecciones. La mecánica, que tenemos que ver ahora un poquito más adelante, y lo que protegemos es la parte eléctrica. Hay que proteger el bobinado estatórico, ¿no? Y ahí es donde aparecen distintas formas de protegerlo. Lo habitual ahí son los relés de sobrecarga, ¿no? O los guardamotores, o los interruptores a medida que aumenta la potencia, ¿no? Los relés de sobrecarga estiman, vos tenés que setear el relé de sobrecarga a la corriente nominal del motor, y estima la temperatura del motor. Es un cálculo de la temperatura del motor en función de la corriente indirecta. A medida que aumenta la potencia, lo que se recomienda, y en aplicaciones con variadora de velocidad, lo que se recomienda es los sensores de temperatura. Lo que se ponen son termómetros, que son o PTC o PT100 o distintos tipos de sensores. Lo estándar es un PTC, que medís directamente la temperatura del motor. Y por eso, cuando hablamos de los 155 grados, si la temperatura adentro del bobinado supera ese valor, que actúe la protección, ¿no? Así es como se provoca, se conecta. Ahí lo que aparece es el PTC. El PTC es una resistencia que se pone adentro del bobinado. Esa resistencia es muy baja, y cuando llegamos a los 155 grados, esa resistencia se dispara.
Entonces el PTC lo tenemos que poner a un relé que esté supervisando el PTC o algo que tenga esa capacidad. Pero hay otros sensores de temperatura, ¿no? Una KTY que es más lineal o un PT100 que es más lineal, que podemos ver incluso cuál es la temperatura que tiene el motor adentro, y eso lo podemos meter en algún sistema de automatización o algo que tenga la capacidad de medir esa resistencia y poder ver ese valor de temperatura, ¿no? Todo eso se puede hacer, son opcionales y lo vas viendo. A partir de cierta potencia, por ejemplo en el caso de Siemens, de los tamaños 132, ya viene por default, ¿no? Y en potencias grandes es mandatorio poner un PTC, ¿no? No es que es mandatorio poner, ya el código del motor estándar ya viene con un PTC a medida que aumenta la potencia, ¿no? Acá cuando hablamos de los métodos de refrigeración, lo estándar es aire, ¿no? Pero después tenés motores especiales que podés refrigerarlos por agua o por aceite. Los estándares aires autoventilado, por ventilación natural, pueden ser con ventilación separada o tener distintos circuitos. Esto también está normalizado, ¿sí? Al estar normalizado, tenés una sigla, ¿no? Un dígito que generalmente, en el caso de Siemens, es A11, me parece, que es aire y autoventilado, ¿sí? Donde tenés distintos dígitos, ¿no? Y el trípode refrigerante, en el caso del aire es 411 es en el caso de Siemens, pero puede variar, ¿no? Máquinas especiales con algún tipo de ventilación, o con otro tipo de refrigerante y hacerlo de otra forma, puede variar y eso lo va definiendo la norma. Acá está la 60034, la norma de máquinas rotantes en el capítulo 6 o la guión 6, es lo que te define eso en particular, ¿sí? Por eso, pero lo estándar es la ventilación natural, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y acá, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Ventilación natural nosotros le llamamos a esto, ¿no? Entra aire frío por acá, tenés la ventilación, este aire lo que te enfría es los bobinados, y esto sale por acá el aire más caliente, ¿no? Esto es lo estándar, pero después tenés otros tipos, ¿no? En este caso AC01, que es con aire suministrado a través de un motor, ¿sí? Tenés distintos tipos, tenés IC416, con ventilación forzada, donde no ingresa el aire, ¿sí? Fíjense que acá tenés distinto. Por ejemplo, si tenés algún fabricante que te está pidiendo algo de esto en particular, y sí, es un opcional y se puede pedir, pero salís de lo estándar, ¿no? Y es más caro, ¿sí? Así que eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de los terminales, ¿no? El motor, como cuando arrancamos, como una consulta también de ese tipo. Una de las consultas fue, son 3 bobinas, sí, son 3 bobinas que terminan siempre en 6 terminales, ¿no? Los estándares son 6 terminales, adentro capaz que pueden ser 2, 4, 6 polos, pero los estándares son 6 terminales, que son las 3 bobinas que tienen una configuración en particular, y lo estándar es poner la caja arriba, pero la caja puede ir arriba, puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, puede estar rotada por un lado, puede estar rotada para el otro, en ciertas potencias incluso la puede rotar de manera manual, pero siempre son 3 terminales, ¿no? Con cierto grado de IP, ¿sí? Todo eso vas viendo, ¿no? Siempre tenés algo estándar y lo podés ir personalizando en función de las necesidades, ¿no? 3 bobinas, como arrancamos hoy. La bobina U, B y W. La bobina U entra por U1 y sale por U2, pero fíjense que no está lineal, ¿no? Está así en diagonal, la B está así en diagonal y la W está así en diagonal, ¿no? Esta es la caja de conexiones, generalmente se conecta de esta manera. ¿Por qué viene de esta manera? Para que tenga la capacidad de conectarte tanto en triángulo como en estrella el mismo motor, ¿no? El inicio de la bobina es considerado los 1 y el fin es considerado el 2, ¿sí? Y ahí es como se conecta. Generalmente a los U hay que conectar las fases L1, L2 y L3, y a los U1, U2 y 3, y lo otro deberíamos conectarlo o si es una estrella en estrella, o si está en triángulo van todas conectadas, ¿no? Más que nada. Depende cómo lo conecte, también es el sentido de giro del motor, ¿no? Que eso depende también. Pero bueno, eso para que tener en cuenta que siempre son 3 bobinas, ¿sí? Principalmente. Y después, la conexión puede ser, por eso viene de esta manera, en triángulo, que se conectan, aparte se cortocircuita acá, y salen los 3 a la línea, o en estrella, ¿no? Generalmente los motores hasta 5,5 kilowatts vienen en triángulo,
para 220 y en estrella para 400 volt, y a medida que aumenta la potencia, en triángulo para 400 volt y en estrella para 660. Acá puede ser 380 y 660, puede variar un poquito dependiendo del proveedor, incluso en los motores de Siemens. Pero esto es lo normalizado a nivel europeo, ¿no? Estos son valores normalizados a nivel europeo para este tipo de cosas, ¿no? Y así es como se conecta un motor a la línea eléctrica, ¿no? De las dos formas. Para que lo tengan en cuenta, lo pueden encontrar en cualquier manual eléctrico también de motores principalmente, ¿no? Depende cómo conecte eso, va a variar el sentido de giro, L1, L2 y L3, y también generalmente es raíz de 3 de una tensión por la otra para la tensión máxima, ¿no? Por ejemplo, si acá tengo 220 por raíz de 3, si yo lo conecto en estrella, acá tengo 400 volt, ¿no? Si acá tengo 400 volt, cuando lo conecto en estrella, son 690. Esto principalmente para los estrella triángulo, ¿no? Los estrella triángulo vos le aplicás 400 volt y luego lo conmutás a triángulo, que es para la tensión para la que fue diseñado. Por eso un motor de 220, 400 no se puede conectar en una estrella triángulo. Para un motor en estrella triángulo tiene que ser de 400, 690. ¿Sí? Hay una consulta ahí, las protecciones... no, las protecciones ya el PTC viene adentro del motor, hay que pedirlo con eso. Y la protección del PTC la supervisás con un relé afuera, dedicado para PTC. ¿Sí? Eso quedó ahí por ahí dando vuelto. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, después tenés distintos tipos de arranque. En potencias chicas lo habitual es un arranque directo. En potencias chicas, a medida que aumenta la potencia, va cambiando los sistemas de arranque. Puede ser una estrella triángulo, donde podés sacarle mucho más cupla en bajas vueltas. Después puede ser con autotrafo, que ya se quedó bastante en el tiempo, pero todavía bastante vigente. Un arranque suave, que vas recortando la senoidal para bajar ese golpe de corriente, ese golpe de cupla que tenés durante el arranque, y bueno, y también con variador de velocidad, que el variador de velocidad al principio rectifica por medio de rectificadores, una tensión continua, y luego pulsa por medios de IGBT para generar como si fuera una senoidal rotante con distintos valores de frecuencia y de corriente, ¿no? Así que lo habitual puede ser, ahí hay una consulta, un soplador de 100 HP en arranque directo. Sí, hoy arranque directo también hay hasta 300 HP, ¿no? El tema es que vamos de vuelta. El ejemplo de los 100 HP, no te voy a dar el ejemplo de, que me lo acuerdo, de 55 kilowatts. 55 kilowatts en directo son 100 amperes. 100 amperes, 55 kilowatts. Durante el arranque dijimos 7 veces, 700 amperes durante 10 segundos tiene que soportar la instalación, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la potencia, el tema es ese, ¿no? Que se te dispara la corriente. Ya en 45 kilowatts tenés 100 amperes en directo, en condiciones nominales, y 700 amperes durante 10 segundos. Se lo tiene que bancar eso, una instalación, ¿no? Entonces, por eso se usa, evitar ese golpe de corriente, evitar ese golpe de cupla, lo realizás por medio de un arranque suave, por una estrella triángulo, por el autotrafo, por los variadores, ¿sí? ¿Podés arrancar un motor de 100 HP con un arranque directo? Sí, hasta de 400 si querés, pero bueno, tenés que tener la instalación que soporte ese pico de corriente. Suponete en 100 HP capaz que son 300 amperes, ¿no? Tiene que soportar 1500 amperes durante 10 o 15 segundos, y aparte ese golpe de cupla, ¿no? Eso es lo que se busca limitar con los distintos tipos de arranque. ¿Sí? Para tener en cuenta. Y la vida útil, que también hoy hicieron alguna consulta. La vida útil del motor, principalmente al estrés térmico, si tuvo sobrecargas, si trabajaste muy lejos de la frecuencia y las tensiones nominales, la cantidad de arranque, qué tipo de arranque, la temperatura, otras pérdidas, eso le saca vida útil al aislante. La humedad, si hay humedad, si está la intemperie, pico de tensión, si lo estás manejando con variador y no está preparado, las vibraciones, los shocks mecánicos, todo eso le quita vida útil al motor a nivel eléctrico. A nivel mecánico, también, ¿no? El tema de las cargas axiales o radiales al eje, ¿sí? Las velocidades, si trabajas muy lejos de la velocidad nominal, principalmente con variador de velocidad, salís de la nominal y le sacás vida útil al motor, ¿no? Ni que hablar, sí. Ahí cayeron dos preguntas. Una es, aparte de la carga, ¿se puede llegar a partir de
a partir el eje? Se puede partir el eje, por supuesto. Vos tenés el eje tenés una carga axial y una carga radial máxima, que eso es para lo que es rodamientos a bolillas. Si vos te pasás de eso y lo podés cortar, arrancar, entonces ahí se puede poner, si vos tenés una carga axial grande, con un acoplamiento directo, lo que se pone son rodamientos a rodillo, y si no, tenés que ir viendo cuál es el rodamiento más adecuado, y si se puede, incluso hay aplicaciones que no se recomiendan por ahí utilizarlo de cierta manera, ¿no? Pero como poder se puede, ¿sí? Para que Pero ahí sí, se están puede establecer cayendo tranquilamente. otras más. Dice, ¿solamente los motores de 440 se pueden utilizar estrella triángulo? ¿Otros no? No, el de 440, los de 400, perdón, se me pasó, 406.90. Este se puede usar en estrella triángulo en Argentina, ¿no? En Argentina este se puede usar en estrella triángulo, ¿sí? En Uruguay, que tenés 110, capaz que pudieras utilizar este en estrella triángulo. En Argentina es este solamente, ¿sí? 406.90. Espera que me están cayendo varias y se me van subiendo y no las veo. ¿El arranque suave se puede implementar para cualquier motor? Sí, o sea, el arranque suave se puede implementar para cualquier motor. Sí, se puede implementar para cualquier motor. A veces tenés que sobredimensionar en función de la aplicación. Vamos de vuelta a la trituradora, al secador de piedra, ¿no? Cuando el momento de inercia es muy grande de la carga arrastrada por el... Si lo estás conectando a 400 volts y es un motor de 406.90, lo tenés que conectar en triángulo, ¿no? Si lo conectás de 690, un problema, no desarrolles torque, e incluso es un error ese, ¿no? Que nos ha pasado, que pasa, que te viene el motor por ahí conectado de una manera, sin sacar la tapa lo conectás directamente al motor y empieza a saltar las protecciones o no desarrolla el torque que tiene que desarrollar. Y tardás por ahí un rato en sacarle la tapa a los terminales y ver que está conectado mal, ¿no? Lo tenés que conectar a la tensión que tenés. Si el variador es de 400 volts, lo tenés que conectar en triángulo a 400 volts. Si el variador para una aplicación de minería o de oil and gas, de petróleo, y por alguna razón hay 690 ahí, y lo vas a tener que conectar 690 en estrella, ¿no? Alta frecuencia. Fuga de corriente en alta frecuencia. Con arranque suave no tenés alta frecuencia, eso es con variadores, ¿no? El arranque suave recorta la senoidal, no mete armónicos. En el caso de los variadores sí, recorta la senoidal y mete armónicos, ¿no? Los rodamientos, en ese caso, no para el arranque suave, sí para variador de velocidad, a partir de cierta potencia se recomienda los rodamientos aislados. ¿Por qué? Porque así como se induce corriente en la laminación, también se induce la corriente en el rodamiento. Entonces, para que haya lo menor eso posible, se recomienda los rodamientos aislados, ¿no? Principalmente. Eso en variador, a partir de, no me acuerdo de tamaño, creo que tamaño 250, es mandatorio, ¿sí? De nuevo lo de los arranques, rápidamente. ¿Lo pasé? ¿Dónde está esto? A ver, acá, claro. Vos arranque directo, vos lo que haces es, directamente le conectás, por ejemplo, los 380 en las 3 fases y hace la cupla de arranque. En estrella triángulo hay conmutación, ¿no? Te necesitas 3 contactores primero lo conectás en triángulo, en estrella, perdón, al motor, hasta que alcance cierta, que maniobran 2 contactores, y luego cuando alcanza cierto torque o cierta velocidad, lo conmutas a lo que es triángulo para llegar a la condición nominal, ¿no? Ese es el estrella triángulo. En el caso del autotrafo, lo que haces es poner resistencias al rotor para generar más cupla, ¿no? El autotrafo se utilizaba mucho en aplicaciones de mucha inercia, donde necesitabas mucha cupla de arranque, y ahí se utilizaba el autotrafo, ¿no? Que fue quedando de lado principalmente por el arranque suave, ¿no? En el arranque suave ya empezás a meter lo que es electrónica de potencia. El arranque suave tiene tiristores, el tiristor lo que hace es como una canilla, ¿no? Va recortando y dejando pasar pedacitos de la senoidal de a poquito, haciendo una rampa de arranque
una rampa de tensión senoidal hasta que alcanza la velocidad nominal, y ahí se bypassean los tiristores y pasa a comportarse como un contactor convencional. Y en el caso de variador de velocidad, lo que haces es rectificar los 380 con un rectificador trifásico o monofásico, dependiendo de la potencia, y luego lo que haces es pulsar los IGBT con eso en particular, ¿sí? Ahí Francisco cayó otra, que dice, disculpe mi ignorancia, soy un electromecánico del siglo pasado, los arranques de este tipo electrónicos funcionan en zonas rurales donde la energía es suministrada generalmente por generadores o líneas no muy eficientes. Y lo ideal, ahí con respecto a los motores, no pasa, no tenés que salir para lo que fue diseñado el motor, en los valores de tensión. Si te vas mucho en la nominal, tenés un problema, ¿no? Tenés un problema, te baja mucho la tensión. ¿Por qué? Porque vos tenés que arrastrar una carga, esa carga tiene que generar cierta corriente. Si baja mucho más la tensión, lo que te aumenta es la corriente, como cualquier trafo, y se puede quemar el motor, ¿no? O saltan las protecciones si están las protecciones. En el caso de variador o arranque suave, lo mismo. No tenés que tratar de salir mucho de los valores para los cuales fueron diseñados. Para lo que fueron diseñados, en el caso de arranque suave y variadores, es generalmente más 10 menos 15. En el caso de los motores tenés ciertas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Pero generalmente es eso. No tenés que salir mucho de la nada de eso. Sí. Nos pasó incluso nos pasa, por ejemplo, no con los motores, sino con el arranque suave, por ejemplo, nos ha pasado mucho en riego, por ejemplo, donde vos tenés tendidos de cables muy largos, por ahí para riego, y te baja la tensión mucho, y los arranques suaves y los variadores nuevos, si baja mucho la tensión, no es que se rompen, sino que te avisan y no funcionan. Te dicen, mirá que bajaste por debajo, desde el variador es para 400 volts, bajaste por debajo de 350 o 360. Ya bajaste por abajo de 370 y te está avisando, te genera una alarma. Bajaste por abajo de otro cierto valor y ya se te fue a falla el equipo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenés que jugar con los valores nominales para el cual fue diseñado el aparato, ¿no? Así que eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Espero haber sido claro. Si no, pueden preguntar, no hay ningún problema. Y ahí aparece el concepto de eficiencia, ¿no? El concepto de eficiencia principalmente es, el motor es un transformador con el secundario en cortocircuito, consume una potencia eléctrica, desarrolla una potencia mecánica en el eje, un torque, y después tenés las pérdidas las pérdidas las pérdidas mecánicas, las pérdidas eléctricas, tenés todas las pérdidas para los cuales vos tenés que tratar de que tener la menor cantidad de pérdidas posible, y eso lo que hace es un motor mucho más eficiente, ¿no? A medida que aumenta, en bajas potencias no es tan importante el tema de la eficiencia, por eso hay una norma incluso, a medida que aumenta la potencia sí es importante. ¿Por qué? Porque es mucho dinero. Hoy dentro del consumo de energía, dentro de la industria, el 70% del consumo de energía son motores eléctricos, en toda la industria. Entonces vos tenés que ahí tratar de ser lo más eficiente posible. Entró otra consulta que dice, otra pregunta sobre estos sistemas de arranque. En el caso de ambientes hostiles, polvo, granza de cereal, etcétera, ¿su IP los habilita? Y no, depende. Para lo que es los sistemas de arranque, un contactor o un arranque suave generalmente es un IP20. Después, si vos necesitas, generalmente se piensa que eso tiene que estar dentro de un tablero, y dependiendo de donde vos estés, la necesidad que vos tengas, tenés que tratar de que el tablero sea con un alto grado de IP. En el caso de los motores son IP55 estándar, en el caso de los aparatos de maniobra es IP20 estándar. Vos podés comprar un aparato de maniobra con mayor alto grado de IP, y podés, por ejemplo, se utiliza mucho en alimentos y bebidas, incluso con los motores, acoplar directamente al motor el arranque o el variador con un alto grado de IP, IP65 en alimentos y bebidas es habitual. Pero si lo metés dentro de un tablero, lo ideal es que el tablero tenga ese alto grado de IP que es para ambientes hostiles, ¿no? No se piensa, los aparatos estándar no se piensan con alto grado de IP, ¿no? Hay que tratar de que el tablero lo tenga, y después tener el tablero cerrado, ¿no? Que también nos ha pasado en aplicaciones donde compran los contactores estándar, el tablero es IP65, pero por ahí por mantenimiento la puerta no está bien cerrada o está abierta y está todo en funcionamiento, y bueno, ahí es un problema, ¿no? Tanto polvo como en todo lo que es alimentos y bebidas, grasas, sales,
todo eso es un problema para los motores, para los aparatos de maniobra, y ahí tiene que tratar de ver dónde lo vas a instalar y en función de ello ir tomando las decisiones, ¿no? Bueno, se me corta, sí, no sé si se me está cortando a mí o se corta en general, esperemos que se mejore el tema. Bueno, saber que existe un equipo diseñado para tal fin. Sí, existe. Todo, por eso. Siempre se busca usar los aparatos lo más estándar posible, ¿no? Por ejemplo, después vas personalizando en función de las necesidades. Vos podés personalizar el motor, personalizar los aparatos de maniobra y ver cuál es la solución más adecuada para cada aplicación, ¿no? Por eso siempre hay que conocer el mayor detalle posible de los requerimientos y en función de ello ver cuál es lo más adecuado, ¿no? A nivel de eficiencia, ven acá, este gráfico es clarísimo para la IEC 60034, que es la norma de motores o de máquinas eléctricas rotantes. A medida que aumenta la potencia, abajo está potencia y abajo eficiencia. Esto es Europa, ¿no? A medida que aumenta la potencia, hoy es mandatorio IE3, pero fíjate que IE3 significa que tiene arriba el 95%, ¿no? Cuando la potencia es baja, la eficiencia es menor, cuando la potencia aumenta es mandatorio alta eficiencia. O incluso está IE4 con muy alta eficiencia o eficiencia super premium, y ya en Comunidad Europea es mandatorio que todos los motores sean IE3. Y si ustedes comercializan sus máquinas a algún lugar por ejemplo en Colombia, es mandatorio IE2, en Chile es mandatorio IE2, acá en Argentina por ahora es IE1, pero capaz que es cuestión de tiempo para que todos los motores vayan a una mayor eficiencia, ¿no? Ahí seguramente aparezcan, no todos los proveedores pueden lograr. ¿Por qué? Porque hay que trabajar mucho para lograr ese nivel de eficiencia, trabajar en el aislante, en la laminación, en la calidad del cobre, todo ese tipo de cosas es lo que a vos te mejora la eficiencia del motor. Y estamos yendo en un camino de energías limpias y de menos desperdicio de energía, ¿no? Y por eso, en el motor, que vos necesitas 100 caballos y tratar de que esos 100 caballos son en el cabo de eje y que el consumo eléctrico sean los 100 caballos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando y se está trabajando, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer los motores IE3. Nosotros hoy en Argentina tenemos tanto IE1 como IE3. Lo más estándar es IE1, el 70% de mercado es IE1, son clientes puntuales que te consumen IE3. Cuando empieza a subir la potencia, empiezan a aparecer los IE3, principalmente porque el periodo de repago del motor es mucho menor, ¿sí? El periodo de repago del motor es mucho menor. Y además, cuando tenés motores que vas a usar en usos prolongados, ya ahí sí te tenés que ir se recomienda ir a un motor de IE3 principalmente, ¿no? ¿Cómo mejorás la eficiencia? Y bueno, la calidad del cobre, los bobinados, ingeniería, la laminación de mayor calidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para mí es cuestión de tiempo para que el mercado argentino incluso vaya para el IE3. Por ahora no hay nada y estamos en un IE1 como un estándar para lo que es el mercado nuestro, ¿no? Acá lo que hablamos hoy, ¿no? El tema de la desclasificación. A medida que aumenta la temperatura y aumenta la altura, tenés una desclasificación. Le voy a mostrar una tabla directamente acá, ¿no? A 1000 metros, hasta 1000 metros y hasta 40 grados no pasa nada, ¿no? Incluso por debajo de los 30 grados podés sacarle más potencia de la que fue diseñada. Pero a medida que aumenta la altura y aumenta la temperatura, tenés una curva de desclasificación. Supóngase para minería en 4000 metros y a 50 grados, es el 71% de la potencia del motor la que le puede sacar, ¿no? Entonces, por eso siempre se pregunta, ¿no? Si es nivel de mar 40 grados, no pasa nada. El tema es cuando no estamos en las condiciones nominales, ¿no? Este es el factor que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Francisco, ahí entraron dos preguntas más, que dice, ¿la tendencia es ir a los motores de alta eficiencia? Sí, como comentábamos, por ahora es IE1, en Argentina es IE1, pero ya Colombia y Chile, por ejemplo, es mandatorio IE2, ¿sí? Todavía acá en Argentina, calculo que un poco más adelante debería ser un IE2 o salte directamente al IE3, ¿no? Que es lo mandatorio en Comunidad Europea. Hoy en Comunidad Europea no puedes tener un motor ni IE1 ni IE2, tenés que tener un motor IE3 sí o sí, o IE4, ¿sí? Vamos a una parte más de eficiencia, ¿por qué? Porque es muy caro producir energía y, por ejemplo, la energía, y como repito, el 70% de la energía que se consume en la industria son motores. Entonces tiene que ser lo más eficiente posible. Hay empresas que ya lo tienen, empresas de primera línea, Volkswagen, Coca-Cola,
Doma Negra, distintos tipos de empresas que ya te piden IE3 directamente. ¿Por qué? Porque sus casas matrices le dicen tenés que utilizar esto y ser lo más eficiente posible en el consumo de energía. Bueno, otras no, ¿sí? Y hay otra pregunta, Sí, en el alimentados caso con de energía pequeños eléctrica a partir de pantallas motores solares. que pueden ser alimentados con energía eléctrica a partir de pantallas solares, ¿los conversores deben ser de Claro. onda completa o pueden soportar conversores de onda modificada? No, ahí principalmente que si vos bajás de los, ¿cómo se llama? Tenés que poner algún variador, algo en el medio, ¿no? No es que de una pantalla puedas irte a un motor directamente. Incluso hoy hay muchos emprendimientos en el campo, principalmente en el campo, donde te sale más barato poner una pantalla, un variador, con algo más de electrónica y maniobrar un motor que capaz que hacer un tendido de kilómetros de cable, ¿no? Entonces en riego y ese tipo de aplicaciones, hoy cada vez va más a una pantalla solar, un variador y el motor que esté por ahí regando. Entonces eso está trabajando y es bastante habitual, incluso en Argentina, ¿no? En Argentina hay gente que se está dedicando a eso y le está haciendo muy bien, ¿no? Así que ahí lo que hay que ver es la electrónica que vos necesitas en el medio para poder, porque el motor lo que tiene que ver es lo más parecido a una senoidal posible, ¿sí? Ahí cuando le metemos un variador, no le metes una senoidal pura, pero para el motor es como si fuera una senoidal pura, ¿sí? Así que es para tener en cuenta. Con respecto a la altura y la calidad del aire, no, es la desclasificación esta. Esta desclasificación es la que tener en cuenta con respecto a la altura y al ambiente, ¿no? Paz sacándole menos potencia. ¿Para qué? Para que caliente menos adentro del motor, ¿no? No le vas a poder sacar nunca la potencia máxima a medida que aumenta eso. ¿Sí? Tendencia a motores eléctricos. En la altura yo la contesté. Arranque Después, directo. respecto a los motores de alta eficiencia, Sí, ¿tenés idea, por ejemplo? una potencia HP se incrementa el costo. Cuanto más chico es el motor, más grande es el salto en costo, ¿sí? O sea que capaz que sale un 30% más caro en motores chicos y a medida que aumenta la potencia, ese salto de 1,3 capaz que es 1,2 o capaz que es un 10% más caro. Cuando los motores son más grandes, capaz que es un 10% poner un IE3. Entonces ahí es donde tenés que tener en cuenta. 10 HP es un motor chico, ¿no? Por eso, en 10 HP capaz que es un 30%, ¿no? Es mucho, Después pero por abajo. eso, también por esta curva también, como que en potencias chicas, entre un 10 HP son 7,5 kilowatts, el salto en la eficiencia ahí es capaz que de un 85 a un 90. Vos cuando saltás en alta potencia, capaz de saltar de un 95 a un 99 o un 97, ¿no? Entonces eso son lo que hay que tener en cuenta. No escuché rodamientos cerámicos, sí rodamientos aislados. Usamos nosotros rodamientos aislados para cosas. Para que me estoy perdiendo acá, ¿cómo puedo levantar esto? ¿Qué influencia tiene la altura del motor que lo hace bajar su eficiencia? El refrigerar, vos tenés más humedad y que la refrigeración del motor principalmente es por eso. Sí, sí. Es una tabla, es una desclasificación. Lo mismo que los variadores también se desclasifican y los arranques también se desclasifican ahí principalmente por la aislación también. Te cambia la aislación con la altura también. La aislación que te cambia la constante de los materiales de la aislación, entonces tenés que trabajar en menos corriente para generar menos temperatura. ¿Sí? Espero haber sido claro eso, no sé si me falta Después alguno. sobre rodamientos cerámicos, si se están utilizando. No lo conozco, no sé. Ahí no los he escuchado. Sí. Y después en el Pero bueno, otro chat aparece una pregunta, no sé si capaz la llegaste a leer. Dice, ¿qué porcentaje de arranque recomendás para el arrancador suave? No, ahí, porcentaje. ¿Qué porcentaje de arranque recomiendas para el arrancador suave? No sé a qué se refiere, por Gonzalo Muñoz, no sé a qué se refiere con el porcentaje de arranque. Generalmente en motores chicos es arranque directo. Hoy, motores chicos para mí es 3 kilowatts, ese tipo de motores, sobre chicos, es arranque directo. Arriba de esa potencia tenés que o poner un variador o un arranque. Lo que te varía es el costo, ¿no? De lo que lo querés maniobrar. ¿Por qué? Porque una estrella triángulo es más caro que un arranque directo y a medida que aumenta la potencia, capaz que un variador es mucho más caro todavía. Entonces ahí más que nada
la funcionalidad. Si vos no necesitas, ningún requerimiento de variación de velocidad, y con un arranque suave te alcanza, ¿no? Pero cuando tenés un corrimiento de porcentual de la velocidad, capaz que te necesitas un variador, ¿sí? Espero haber sido claro, si no, por favor, repreguntá, ¿sí? No, la cantidad de arranques por hora es norma eso. Los motores, eso es la norma de arranque, pero es otra norma de sistema de arranque. La norma son 20 arranques por hora. 20 arranques por hora es lo estándar. El motor está diseñado para 20 arranques por hora, eso es lo estándar. Fuera de eso, estás sobreexigiendo, ¿sí? Y también el tiempo entre que arranque y parada, ¿no? Que ahí está justo una filmina que pasé, que es las clases de servicio, ¿no? Generalmente, por ejemplo, para lo que es continuo, no tenés que tener consideraciones. Cuando tenés intermitencias, tenés que ir viendo qué tanta es esta intermitencia. Muy pocos arranques, con gran tiempo de descanso está bien, con poco tiempo de descanso es un problema. Entonces tenés que ir viendo eso, ¿sí? Y eso es todo eso, ¿no? Y después, bueno, lo que es tensión y corriente, ¿no? Tensión y frecuencia, ¿no? Hasta, para los motores, hasta 5% lo que es categoría A, o sea que lo puedes usar de manera permanente, hasta 10% el desvío de tensión por periodos cortos, ¿sí? Definido, que está en la norma, y eso está en manual, si lo necesitan. Pero, por ejemplo, por eso hoy también hubo una consulta con respecto a esto, ¿no? Una cosa es el motor y otra cosa es el variador, ¿no? O el arranque, en este caso, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas a tener en cuenta principalmente. Con respecto a los grados IP también, ¿no? Lo estándar en un motor es un IP55, en un contactor es un IP20. Más que nada es la protección contra sólidos y contra líquidos. El primer dígito es sólido, ¿sí? Protección de objetos hasta 50 milímetros, bla, bla, bla. Y hasta lo que es polvo, que es 5, ¿no? El 5, primer dígito, protección contra polvo. El 6 es hermético, que principalmente para sumergirlo parcialmente. IP65, por ejemplo, soporta chorros de agua, y IP67 está cerrado herméticamente y soporta hasta un tiempo determinado estar 1 metro sumergido, ¿sí? Perfecto. Bueno, los estándares Siemens es IP55, otros motores vienen con menos IP, y podemos llegar hasta IP66 con adicionales, no con estándar, podemos ir hasta IP66. Las formas constructivas también, estoy yendo un poquito rápido, ya estoy sobre la hora. Las formas constructivas también, cómo vas a montar el motor, ¿no? Si con patas, con brida, si va a estar el eje para adelante, para abajo, para arriba, hasta lo que es tamaño 250, no pasa, 225, perdón, no pasa nada. Arriba de eso es algo importante, y tenés que especificarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hasta tamaño 225, esto es lo mismo que esto, ¿no? Los rulemanes son los mismos, entonces lo puedes montar como vos quieras. Pero esto es una consulta habitual que hay que tratar de hacerle a este tipo de cosas, ¿sí? Buenísimo. Bueno, esto lo voy a pasar. Voy a ir. Bueno, acá, la parte de rodamiento que hablamos hoy, ¿no? Vos tenés cierta fuerza axial que tenés en el eje y cierta fuerza radial. Lo estándar es el rodamiento a bolas, que es esto, ¿no? Cuando tenés más carga axial o radial, lo que se recomienda, por ejemplo, con correas, la correa te tira para acá, o suponete que tenés un acoplamiento por correa, la correa te tira, y ahí lo que te recomiendan son los rodamientos a rodillo, que los cambiás o lo podés pedir con ese rodamiento en particular, ¿sí? Y después, a medida de cierta potencia, lo que tenés es rodamientos aislados con variadores principalmente, y después tenés un nombre para el rodamiento de acá, que es el LSA, y el lado libre, que el lado flotante es el otro lado, ¿no? Eso para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, los rodamientos no necesitan lubricación, tiene una vida útil, y tenés modelos, a medida que aumenta la potencia, sí tenés modelos que puedes tener algún tipo de lubricación, ¿no? Pero la vida útil generalmente son de 40.000 horas, ¿sí? Sin cargas adicionales. Esa es la vida útil del rodamiento, pero se puede cambiar el rodamiento en el motor, y es un mantenimiento que hacen generalmente los talleres tableristas, ¿no? Francisco, acá Voy a ir un están poquito más. consultando si podés recomendar alguna bibliografía que puedan trabajar, o manuales para trabajar en las escuelas, o que podamos tener desde fundación o empresa para compartir. Gracias. Sí, hay manuales. Siemens tiene
un manual que se llama, un manual que se llama Manual de Instalador, que está en la página de Siemens, que es gratuito, es un PDF que antes estuvo impreso, que tiene todos los principios básicos de motores, contactores, arranques, todo lo básico está en un manual, y esa es la bibliografía para lectura básica, ¿no? Después, para hilar fino con respecto a este tipo de cosas, lo que se recomienda es ir a los manuales, ¿no? O los catálogos técnicos. Pero por eso, para uso de primera instancia, con el manual de instalador que está en la página de Siemens y de uso gratuito, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Sí? La presentación, luego Gaby creo que te ocupas vos. Sí, yo repito nuevamente para, capaz que no vieron porque fueron cayendo varias preguntas y mensajes, se les va a enviar por mail el PDF de la presentación como recibieron la invitación para el webinar de hoy, y durante el transcurso de la tarde ya va a estar subido en el canal de YouTube esta clase, por si algunos no pudieron verla o entraron más tarde. Yo dejo nuevamente el link del canal de YouTube acá en el chat para que lo puedan guardar, así durante la tarde pueden ingresar. Igualmente se los vamos a compartir por mail para que lo puedan ver. Buenísimo, gracias Gaby. Bueno, después, con respecto al ahorro de energía, con el tema de la eficiencia energética, cuando vos tenés cargas variables, cuadráticas, por ejemplo las bombas y ventiladores, ahí tenés herramientas para ver cuánta energía te ahorrás y cuál es el periodo de repago, ¿no? Herramientas gratuitas como puede ser ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora, uy, me lo olvidé. Ahora lo voy a abrir acá. El SINASAFE. Por ejemplo, el SINASAFE es una herramienta gratuita para calcular este tipo de cosas, ¿no? Y el primer paso es tratar de tener un motor de mayor eficiencia, ¿sí? IE2 y IE3. El segundo paso es con convertidores, principalmente en cargas cuadráticas. Ya con un IE3, fíjate que te ahorras energía, y con un IE3 más el variador ahorras muchísimo más. Y si está optimizado, todavía muchísimo más. Así que ahí es donde pueden empezar a ahorrar, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar con la parte de digitalización rápidamente. No sé si... Creo que tengo muchas preguntas juntas, ¿no? ¿O estás borrando? Perdón. Perdón, está. Guía de instalador. Ahí No, soy yo que las estoy sacando. Mira, tranquila. Gracias. Vamos a hablar un poquito de digitalización, ¿no? A la hora de hoy, el concepto de digitalización va mucho más adelante con todos los aparatos, ¿no? Sistema de automatización, para la parte de variadores, y en la parte de motores también. Acá están preguntando por una aplicación que recién mencionaste. La guía SINASAFE, voy a compartir. Okay. Acá está. SINASAFE es gratuita. SINASAFE es gratuita, se conectan y ahí pueden comparar los consumos de energía en distintas aplicaciones, principalmente módulos y ventiladores, que son las aplicaciones de carga cuadrática, cuánta energía te ahorrás y en cuánto tiempo tenés el periodo de repago, ¿no? Que eso es muy importante. Cuanto vos lo sacás del punto de equilibrio de los 50 Hz, por ejemplo, trabajás el variador en 25 Hz para una carga cuadrática y el consumo de energía capaz que es el 20%, ¿no? Entonces ese tipo de aplicaciones son las que hay que tratar de utilizar, y a veces cuando vamos a visitar un cliente o ver una aplicación en particular, en cuánto tiempo se va a repagar todo eso, ¿no? Que eso es muy importante, ¿sí? Buenísimo. Con respecto a la digitalización, hoy tenemos nosotros pensado que con un aparato que se llama el Simotric Connect, tratar de ver toda la información relacionada al motor cada un tiempo determinado. Eso lo guardamos en una cucarachita que se le pega al motor, y ahí eso se comunica a través de una aplicación que se llama hoy Sidral IQ Fleet, la cual se encarga de manejar toda esa información, ¿no? Principalmente. ¿Cuál es la idea? La idea es tener, vos tenés el motor, le conectás esto se conecta por Wi-Fi a la aplicación, ¿sí? Y esta aplicación está levantando toda la información. Vos a la aplicación le tenés que dar los datos del motor, ¿no? Tensión, corriente, potencia, energía, los datos propios del motor, y te genera el gemelo digital para poder tener el mantenimiento preventivo del equipo, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, vos estás midiendo la vibración del motor.
Entonces venís viviendo la vibración, lo medís cada 5 minutos, estás viendo qué es lo que está pasando, toda esa información la tenés a nivel estadístico en tu aplicación en la nube, y cuando se te dispara alguna variable, algún KPI, ir y hacer el mantenimiento preventivo, no que te salga del servicio el motor, sino que a partir de ese indicador hacer alguna corrección y poder arreglar esa situación en particular, ¿sí? Así que esto es, por ejemplo, digitalizar un motor, ¿no? Generar el gemelo digital a partir de la información digital, tener toda la información relacionada al motor, corriente, tensión, potencia, energía, flujo magnético, vibración, temperatura, tener todo ese estadístico y a partir de ello hacer un monitoreo de optimización de todas las necesidades, ¿no? Esto es nuevo y esto es tratar de hacer digitalización con esto, ¿no? Hoy nosotros lo tenemos, por ejemplo, voy a poner, a ver si tengo tengo algún motor acá. Pero acá tengo distintos motores, puedo ver distintos KPIs. ¿Sí? Por ejemplo, dentro acá, en YPF estamos haciendo algunas pruebas, justo nos están dando, pero vos podés ver toda la información del motor, los KPI, la tensión, todos los datos que tuviste, los datos propios del motor, y después va viendo el seguimiento de todos los valores relacionados con el motor, si está el motor, frecuencia, deslizamiento, temperatura, toda la información la ¿sí? Bueno, no, es mucha información, dependiendo de qué tanto conozcan de motores y de este tipo de cosas, les puedo haber servido más o menos. La idea es que se lleven información, que la tengan disponible, que la tengan también en YouTube, van a tener la presentación y luego seguramente van a interiorizarse un poquito más en todo lo que es motores eléctricos, ¿sí? El mantenimiento es mantenimiento preventivo, ¿sí? En base a la condición que vas levantando cada un tiempo determinado esa información y luego tomás las medidas correctivas cuando las necesites, ¿sí? Pero siempre la idea es de que el motor no salga de funcionamiento, sino todos los mantenimientos que lo hagas con tiempo, principalmente temperatura, vibración. Generalmente cuando tenés problemas de rulemán, de rodamientos o algo por el estilo, va para ese lado, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Estuvimos respondiendo durante la presentación, nos extendimos un poquito, pero la idea es que ustedes le saquen el mayor provecho posible. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la participación, por la interacción, y bueno, espero haber estado a la altura de sus expectativas, y seguramente le va a llegar la información a través de Gaby de lo que todos... O del ministerio, que fue quien nos hizo la invitación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.